Hoy tenemos el lujo de contar con una pareja que son Fernando Usera y Almudena Peña. Son los fundadores de Supernormal, un proyecto que integra verticalmente desde las huertas hasta la venta a cliente final en retail. Cuando hicimos esa reconstrucción de cómo hay que hacer las cosas, pues es que había que hacer las cosas normal. ¿Cuándo hay que cultivar el tomate? Ah, mira, pues esta es su temporada. Ah, vale, hay que cultivar en temporada. El 99% de la gente va a lo que está 5 o 10 minutos andando en su casa. Entonces tú tienes que competir contra lo que tienes en ese radio. Bueno, pues se está como perdiendo un poco la conexión con el origen de la comida. Siempre que tiene que ser nacional, no por patriotismo, sino por una cuestión de sentido común y de que no tiene sentido traer cerezas de Chile. Poco a poco aspiráis también a estar en barrios donde la renta per cápita sea más humilde. ¿Hay algún producto que pienses que va a ser estrella en el futuro que ahora se consuma súper poco? ¿Creéis que va a cambiar mucho la forma de comprar? Bienvenidos un día más a Punto y Seguido, el podcast de iGeneris, en el que nos gusta hablar de innovación y ver el impacto que la innovación tiene en la sociedad, en las empresas y en las personas que lo llevan a cabo. Hoy tenemos el lujo de contar con una pareja que son Fernando Usera y Almudena Peña. Aquí le vamos a llamar Fer y Almo porque hay confianza, que son los fundadores de Supernormal. Supernormal es un proyecto que integra verticalmente desde las huertas hasta la venta a cliente final en retail y muchos otros modelos de negocio que han ido montando adicionalmente, desde cafetería, puntos de platos preparados, tienda virtual. Ahora nos contaréis un poco en detalle en qué momento cada una de estas cosas están, que nació hace más de 3 años. Y bueno, pues vamos a intentar entender cómo es esto de fundar un negocio juntos, cómo es lo de vivir en Madrid e intentar convencer a la gente que los huertos existen. Y una pregunta que a mí me inquieta mucho, que es ¿por qué los tomates en la ciudad nunca saben a tomate? Que a ver si me lo resolvéis, porque llevo años buscándolos, que yo me he criado entre Barbastro y Monzón y el tomate bueno lo valoro mucho y no lo encuentro por aquí casi nunca. Así que nada, muy bienvenidos, con muchas ganas de escucharos. No sé, nos contáis un poco la génesis de vuestra historia, porque además vosotros tenéis una formación muy técnica como en la ingeniería y cómo habéis acabado plantando tomates y calabacines. Pues esa historia la cuenta muy bien Almu. No, pues, veníamos de sectores completamente diferentes. Fer estaba trabajando en el sector de energía y de hecho él había emprendido antes y ahí había montado una comercializadora eléctrica. Y en mi caso, yo he bailado mucho porque después de la ingeniería tenía curiosidad por ejercer de ingeniera, pero también me llamaba el sector del consumo. Entonces, como que he estado probando diferentes opciones con esas dos perspectivas. Y entonces, justo antes de empezar Supernormal, venía el sector de telecomunicaciones. Y la verdad es que, bueno, somos matrimonio, con lo cual hablamos mucho de nuestra vida. Y entonces estábamos en un punto que, bueno, pues que un cambio era una cosa que queríamos y que podía ser factible. Y entonces, bueno, pues siempre nos ha gustado mucho comer, desde antes de casarnos y luego ya durante el noviazgo y nos conocimos. Y siempre hemos compartido esa pasión por la comida. Y bueno, yo en mi caso, toda mi familia es gallega, es de un pueblo de Orense. Entonces, una de mis abuelas tenía huerta, gallinas, la otra tenía muchas vecinas que también le traían 20.000 cosas. Y siempre estaba muy en contacto con la huerta y con el producto de huerta. Y entonces, bueno, pues todos los meses iba con mis padres, una vez al mes a ver a mis abuelas, y volvíamos cargados de lo que había. Uh-huh. Y yo no lo entendía. O sea, yo decía, ¿pero por qué tenemos que pasar 1 hora en la huerta, venir cargados hasta arriba, que encima pues olía a cebolleta, a puerro, a patata? Y yo decía, pero es que encima estamos trayendo cosas normales. O sea, no me estoy trayendo pitaya. No, o sea, es que esto hay infinito en Madrid. Y no entendía. Y mis padres me decían, Almu, no es lo mismo. Y yo, ¡buah! Y encima, cuanto más mayor me hacía, porque cuando era pequeña aún me subía a un árbol en la huerta, tal, bueno, tenía su cosa. Sí. Con 15 y 16 años yo quería ir a la sesión de tarde y no quería estar cosechando patatas que había en Madrid. Entonces no lo entendía. Y mis padres me decían lo mismo, Almu, no tienes ni idea, esto no es lo mismo. Bueno, cuando ya efectivamente me afronté a la compra, porque pues ya me independicé y tuve que hacer la compra, dije, vale, me he confundido de sitio. Es que no he acertado con la tienda. Y entonces pregunté, oye, ¿dónde puedo ir? ¿Me recomendáis? Y mis padres me dijeron, bueno, pues esto es lo que hay. Y yo, ya, pero esto no tiene nada que ver. Y más con cosas como el tomate, como dices. Y me dicen, bueno, pues es que esto es lo que hay. Por eso íbamos a la huerta de la abuela y volvíamos cargados. Y yo decía, pues no me lo puedo creer. Porque claro, encima luego, a los pocos años, mi abuela falleció y entonces pues ya dejamos de tener acceso a la huerta y a las gallinas. Aunque bueno, yo no tomo huevo porque no me gusta, pero sí que sé que es algo muy apreciado. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues dije, pues esto
qué frustrante, ¿sabes? Porque sé que el producto existe, cuando seguimos yendo a ver a mi otra abuela, que es la que tiene un montón de vecinas, y ves que hay allí como 5 tomates, empiezan los juegos del hambre de yo lo quiero, no, yo lo quiero. Entonces yo decía, no, dile a la vecina que le compro 4 kilos, que me los llevo y se lo pago súper caro, porque es que es lo mismo que intentaba hacer en Madrid. Decía, venga, hoy me doy el capricho y me gasto 12 euros en un tomate, ¡buah! Pero le voy a disfrutar. Me gastaba los 12 euros y era igual. Yeah. Y entonces era muy frustrante, y lo mismo pues con paraguayas. Y entonces mi madre me decía que no, que es que la vecina cultiva para ella y para sus hijos y sus sobrinos y sus nietos y no te va a estar cultivando a ti, Almu, que es que no está eso. Y entonces vi que era un tipo de producto que ya no me iba a llegar y que en el día a día pues no lo iba a poder consumir y se iba a convertir en algo pues inaccesible por disponibilidad. Y dije, no me lo puedo creer, pero si todavía tenemos 30 años, espero vivir mucho más, ¿cómo ya voy a comer, ¿sabes?, que con lo que disfruto? Y entonces, bueno, pues yo, si hubiese estado yo sola, me veía yendo otra vez, una vez al mes, convenciendo a alguna señora y que me lo pudiese vender. O yo qué sé, como ya estaba casada con Fer y Fer es muy emprendedor, dijo, pues vamos a cambiarlo. Y entonces ahí dije, ¿pero tú crees? No será difícil. Claro, o sea, pero tú crees que sí, venga, vamos a ver qué pasa. O sea, vamos a ver por qué cuando vamos a Galicia, que ahora ya vamos de Pascuas a Ramos, porque pues eso, con 2 hijos pues no podemos estar yendo y viniendo todo el rato. Entonces, pues vamos a ver por qué cuando vamos, ahí encontramos un tomate bueno, una lechuga que cruje, fresquita, que es que me encanta, y porque en Madrid no, ¿cuál es la diferencia? Y vamos a ver si se puede hacer de otra forma, y así empezó. Vale. Entonces, pues eso, nos pusimos con todo ese proceso. Oye, preciosa historia, pero hay un momento en el que estáis los dos ahí y dices, vale, entiendo que la lechuga no es lo mismo, entiendo que esto no tiene solución, pero yo tengo una carrera, tengo un salario asegurado, tengo lo que sea. ¿Y cómo empiezas? O sea, ¿cuál es vuestro proceso para dar el salto? Y no sé, o sea, ¿te estudias el precio de la lechuga? ¿Comprasteis algo? ¿Os asesorasteis con gente que llevara toda la vida? O sea, ¿cómo es un poco los primeros pasos? Porque no parecen nada evidentes. Pues todo eso, la verdad. Bueno, es más, fue un poco menos académico o técnico que eso, ¿eh? Fue más... Yo acababa de terminar, yo había montado una empresa antes y salí en enero del 21, salí. O sea, ya no trabajaba ahí. Y entonces tenía tiempo libre. Y fue un proceso un poco más, no sé si emocional es la palabra, pero fue decir, oye, esto claramente falta aquí y lo que vimos es que para solucionarlo, la manera más, quizá no directa o fácil, desde luego no, pero tajante es, oye, pues yo cultivo el tomate. Voy a ponerme yo a cultivar el tomate y a vender los tomates que yo cultivo, porque si yo lo cultivo y no se lo compro a nadie más, voy a controlar muy bien el tomate, la cebolla, el puerro, el calabacín que le venda al cliente. Entonces al principio la idea era a montar un hotel y cultivar y todo lo que se cultivara darlo en el hotel, pero eso pues a base de hablar fue evolucionando y dijimos no, es que lo que hay que hacer es cultivar y vender en tiendas en Madrid. Y nos pusimos a buscar un huerto, que realmente el huerto lo empezamos a buscar en verano 2021. ¿Vale? Huerto y alguien que supiera cultivar, porque nosotros no teníamos, o sea, no habíamos plantado, yo no había plantado nada ánimo, en mi vida. Mucho ánimo, pero o sea, lo que vimos, que es un paso antes, es ¿qué pasa? Y es que la cadena era larguísima, la cadena de suministro de alimentación era larguísima y con muchos agentes que intervenían. Entonces, claro, si tú lo que te quieres enfocar es en un producto sabroso, durante todo ese recorrido tiene que ser tu foco, porque si no vas a tener necesidades muy diferentes. Pues en el cultivo vas a querer que resista las condiciones climáticas. Claro. En el transporte pues vas a querer que si has cargado 5 kilos en origen, que a destino lleguen 5 kilos, no lleguen, claro, no lleguen 4 y 2. Entonces, pues ahí es muy tentador el decir, si yo lo que cubro es el transporte, yo quiero un tomate mega duro, resistente. Claro. Si yo lo que cubro es la producción, yo quiero un tomate lo mismo, muy resistente o que madure rápido o que parezca que ha madurado muy rápido, porque así me lo quito de la planta, porque días en planta es días de riesgo que te puede granizar, te puede llover, te puede hacer muchísimo sol. Y si lo vendes, quieres un tomate muy bonito, porque el que lo va a comprar tiene que ser atractivo. Entonces son 3 pasos que sí o sí hay en la cadena, que dentro de cada paso puede haber muchos agentes que intervienen, y entonces al final el que quiere que el tomate sea bueno es el que lo compra. Y entonces lo que vimos es que había que alinear todas esas decisiones y claro, dices, vale, pues la manera de hacerlo es estar muy encima, poder asegurarlo. Pues ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos nosotros. Y luego además es muy importante que el tiempo que pasa desde la planta hasta el consumo sea poco, claro. Porque ahí es cuando realmente
la fruta está buena, la verdura está buena y tiene todo su aporte nutritivo. Entonces, lo mismo, hay que asegurar la calidad y acortar los tiempos. Sí. Y además, acortar los tiempos y la intermediación te permite dar un precio pues más ajustado, precisamente por lo que contabas antes de, oye, si el vehículo es tuyo, pues te puedes ofrecer un precio de renting mejor. Pues en este caso es un poco similar. No tienes que ir añadiendo márgenes en cada paso. Sobre el papel sí, pero a ver, o sea, ingenieros de Madrid muy buenos con el Excel y entonces se plantan en una huerta que no han pisado en su vida porque luego el campo es muy duro. Quiero decir que es que el campo es agotador y estás expuesto, o sea, hay cosas que no controlas, ¿no? Las condiciones climáticas, que de repente la tierra, que de repente hay un bicho que lo pique, además si vas por la vía ecológica, con lo cual encima pues tienes menos control, etcétera. Entonces, es que estáis intentando resolver el tratado en el suelo, las cadenas de logística, las tiendas en Madrid, que es un mundo de retail súper competido. Entonces, un poco por partes. En la parte del huerto, encontráis a un ser humano que dice, sí, yo sé de esto, menos mal. Tuvimos la suerte de encontrar un terreno que era de un chico que lo llevaba cultivando en ecológico 5 o 6 años. Vale. Y él le pasaba un poco... Bueno, como que nos encontramos, ¿no? Él estaba muy saturado, entendía mucho del campo, pero no sabía o no tenía tiempo de parar y pensar para reorganizarse operativamente. Claro. Entonces nosotros llegamos y dijimos, vale, pues no te preocupes, te alquilamos el huerto, te incorporamos a Supernormal, tú te dedicas de cultivar, si necesitas equipo, ponemos equipo y nosotros nos ocupamos de venderlo en Madrid. Entonces vamos a juntos pensar qué productos queremos vender, fijar calidades y fijar líneas rojas para no caer en los errores o en las tentaciones en las que caen otros huertos simplemente por maximizar la producción y nos ponemos a ello. Vale. Entonces ya tienes la parte de oferta más o menos atada. ¿Y qué hicisteis después? Buscar un puesto en un mercado. Entonces nos fuimos al mercado de Chamberí y encontramos un puesto. Los puestos en los mercados no son especialmente caros. Este puesto no tienes CAPEX. Vale. Bueno, creo que el CAPEX fueron 2.000 euros de un poco acondicionar el esto y la renta son 750 euros al mes. Vale. Y entonces al principio vendíamos ahí todo lo que venía del huerto. Nosotros estábamos ahí. Sí. Hola, buenos días, ¿qué tal? Entendemos. ¿Vale? Íbamos a la huerta, cogíamos y traíamos. Ahí somos 3, o sea, hay una tercera socia. Vale. Y eso fue... bueno, pronto entendimos que nos faltaba variedad, que era muy difícil. Aunque la ambición del proyecto es producirlo todo nosotros, es una ambición en el corto plazo o en ese momento completamente inalcanzable. Entonces dijimos, vale, si queremos vender productos de otros, ¿cómo lo hacemos? Vale. ¿No? Entonces dijimos, bueno, pues siempre hay que probarlo, siempre se tiene que comprar al que lo produzca, o sea, eliminamos los intermediarios, siempre que tiene que ser nacional, no por patriotismo, sino por una cuestión de sentido común y de que no tiene sentido traer cerezas de Chile, no tengo nada en contra de Chile, pero no tiene sentido traer cerezas de 6.000 kilómetros de distancia en diciembre por tenerlas en diciembre, ¿no? Entonces dijimos, no, pues tiene que producirse aquí y tiene que ser ecológico. Vale. Y entonces empezó una búsqueda muy artesanal y muy manual, porque no hay una base de datos de agricultores, ganaderos, conserveros, para poco a poco ir completando el surtido, ¿no? Primero con otras frutas y verduras, luego metimos huevos, metimos aceite. De ahí pasamos a una tienda pequeñita, porque en el mercado solo te permiten vender, o sea, acotan los productos que puedes vender, ¿no? Porque si tienes una carnicería delante... Tú eres un puesto de X, Exacto. X, no vale X Vale. y... Entonces cogimos una tienda, es una tienda muy pequeña, la superficie de venta creo que son 35 metros cuadrados, pero nos permitía vender todo, o sea, convertirnos en un mini colmado o mini supermercado. Vale. Y entonces la tienda la empezamos con, creo que son 60 referencias y a día de hoy en la tienda hay casi 800. Madre O sea, mía. ese proceso de ir uno a uno buscando, ¿qué me falta? Me falta yogur. Vale, pues voy a buscar a alguien que haga yogur cumpliendo esos requisitos que nos fijamos para cada proveedor. Vale. Y entonces, ya vais poco a poco cerrando la oferta-demanda, luego vais creciendo tanto la demanda que tenéis y entonces vais abriendo más tiendas, que ahora también ese proceso quiero que me contéis. Pero, ¿qué tipo de cliente es el que empieza a compraros y si es parecido al de ahora? ¿O era un cliente muy exclusivo que buscaba una cosa muy concreta? Cuando estábamos en el mercado, por ejemplo, teníamos de todo, literal. O sea, desde el expat que vivía en Chamberí y entonces iba al mercado, porque él en su ciudad en Alemania iba al mercado, ¿Vale? desde la señora de, no sé,
80 años, que viene con el taca-taca y religiosamente compra una caja de huevos porque le recuerda los huevos que comía en su pueblo en Soria, y gente, o sea, jóvenes que a lo mejor iban al gimnasio arriba y bajaban y te pedían una lechuga a las 8 menos cuarto, muy variado. De hecho, eso nos quebraba un poco la cabeza porque eran perfiles muy variados, entonces decías, vale, si tengo que atinar una comunicación, ¿a quién voy? Y claro, todavía no tenemos una muestra enorme, y es eso, es que es bastante variado. O sea, sigue siendo muy heterogéneo, ¿eh? Ahí es difícil encontrar un patrón. Pero cuando lo piensas, que no sé si es un poco que intentas justificar el resultado, o sea, la comida, las tiendas de comida son negocios locales, o sea, tú no... No te cruzas. El 99% de la gente va a lo que está 5 o 10 minutos andando en su casa. Entonces tú tienes que competir contra lo que tienes en ese radio. Y entonces, pues hay gente que solo compra la fruta y la verdura porque la diferencia de precio es menor. Hay gente que el pan lo compra en el sitio de al lado y a nosotros nos compra los huevos. O sea, en ese mix hay muchas posibilidades y por lo tanto el público que te encuentras es muy variado. ¿Tenéis clientes que hacen la cesta completa con vosotros? Sí, hay bastante. Antes era uno a la semana, entonces hoy ha venido y te Luisa. Lo sabes de memoria. ¿Sabes? Y se ha dejado 200 pavos y dices, coño, qué bien. Y ahora, no, sí, hay bastante gente que compra. Es verdad que comprar todo en ecológico... en ecológico la diferencia de precios sobre todo es muy elevada en lo que viene del animal. ¿Vale? Porque los animales... con certificación ecológica no puedes cebarlos, no puedes engordarlos de manera acelerada, y entonces son animales que pesan menos, que tardan más en crecer. Tienes y eso muchas menos unidades por explotación. Exacto, claro. Inevitablemente encarece mucho el coste. En la fruta y la verdura, hombre, pues hay sitios con los que sí, con los comparas y hay una diferencia de precio brutal, pero no en euros totales de lo que gastas al mes. En fruta y verdura se nota mucho menos. Vale, interesante. Y entonces, vais sabiendo poco a poco. ¿Y ahora mismo cuántas tiendas tenéis? ¿Dónde os podemos encontrar? Tenemos 3. En la primera en Chamberí. Los mercados los cerramos. Vale. Hemos puesto en el mercado, eso no acabaron de funcionar bien. Abrimos la pequeña en Chamberí, luego abrimos otra en El Viso, que está en Plaza Cataluña. Ahora hemos abierto una tercera hace 3 meses en Serrano. Y en enero abrimos una cuarta en Nueva España, en la calle Pedro Muguruza. Vale, esa me queda más cerca. Y una pregunta, ¿vais viendo poco a poco? Porque al final también lo estoy viendo un poco como de una misión de convencer a la gente, pues lo que tú viviste Almu de pequeña, hay gente que no lo ha vivido y lo va descubriendo, ¿no? Pero también te influye tanto en los hábitos de compra, de que, oye, pues si no vas sobrado de bolsillo, pues tienes que ir a comprar aquí no sé cuántos, y también como un convencimiento de que está bien o que quieras gastarte más dinero del que te podrías llegar a gastar por alimentarte bien o por nutrirte, ¿no? Entonces, también yo creo que hay otros factores que hoy en día van ayudando a todo eso, pues oye, la sensación y conocimiento de lo que te influye la alimentación, o sea, como que hay muchas corrientes que favorecen, pero otras que desfavorecen clarísimamente, como es la inflación, los precios y demás, ¿no? Entonces, vosotros intentáis también como evangelizar mucho de la importancia de esto, poco a poco aspiráis también a estar en barrios donde la renta per cápita sea más humilde, o sea, ¿cómo es vuestra visión de esta evolución? O sea, los pilares del proyecto, un poco como porque teníamos todas las ideas aquí en la cabeza y todo lo que te he contado, se aterrizan en calidad, sostenibilidad y para el día a día. ¿Vale? Y ese para el día a día, o sea, al final estos 3 pilares dirigen todas las decisiones que se hacen en la compañía. Pues, bueno, la compañía, ya ves. Y entonces, la pata para el día a día, precisamente, es eso, el que sea una alternativa real para tu día a día. Entonces, sí que dedicamos esfuerzos a ver cómo podemos estar posicionados de una manera en la que no sea un producto lujoso, precisamente porque era de lo que yo sufría al principio, de, ostras, es que para mí me parecía lujoso por disponibilidad, pero tampoco está bien que esté disponible pero a un precio exclusivo. Entonces sí que ponemos mucho esfuerzo en conseguir que esto sea una alternativa pues real para el día a día. Vale. Es verdad que tienes que, o sea, si vas a hacer la compra en Supernormal te va a salir más cara que si la haces en el día. Eso es inevitable. Entonces hay gente que ya lo busca así porque busca una calidad superior y no le importa. Hay otros que entienden que tienen que hacer el esfuerzo porque prefieren pagar el extra. Y luego hay otros que no quieren, pero... O sea, una cosa que hemos visto es que la gente es mucho más sensible al sabor de lo que cree. O sea, lo típico de en el puerro no se nota. Luego hemos tenido mucha gente que dice, oye,
qué buenos están vuestros puerros. Claro. O sea, realmente... Puerro, ¿sabes? Sí, que, Claro, o sea, el que eso tomate... es o sea, que es como Sí, poco sí. sexy tal cual, puerro, es tal pues. cual. O sea, el tomate es como el abanderado del sabor, Sí. pero eso se conta, o sea, es real para la gran mayoría de las frutas y las verduras, de todo. Y la gente no lo cree, o cree que no lo va a notar, pero luego lo compra y lo nota. Y eso engancha. Sí, sí. Eso engancha y de repente empieza a Enganchas compensarte. al cliente a base de porros y cebollas, que me parece... O sea, es un buen pero- tagline. Pero es un tagline, no sé si me voy a ir lejos, pero... Pero Podrían eso- haber verduras eso pasa, peores ¿eh? elegidas para el tagline. Eso pasa y la carne engancha mucho, pero la carne, por ejemplo, es mucho más cara. Entonces hay gente que compra menos carne te replanteas un poco lo que quieres. Y luego hay incongruencias, que Almu siempre lo dice, no en todo el mundo, ¿vale? O sea, no en toda, O sea, yo lo digo no en porque toda la sociedad, lo hago yo, pero- o sea, lo vivo yo. no En quieres mi pagar caso. 1 euro más por el kilo de patata y vas a comprarte 4 kilos de patata al mes, pero no quieres cocinar y pagas 40 euros de globo. Ya. ¿Sabes? O sea, Esto es que eso es real. le pasa a todo Yo el mundo. caigo. Sí, sí. Entonces Digo, ahí también hay que reordenar el esto. Entonces de lo que se trata es de poner en valor lo que estás vendiendo y intentar que el precio cada vez te permita llegar a un público mayor. Vale, interesante. Pero también, por otro lado, habéis ido diversificando en diferentes modelos de negocio. Tenéis zona en la que puedes comer, también luego montasteis el obrador, etcétera. Entonces, de todo eso, todo os funciona porque estáis intentando resolver la cadena de valor, el retail, la comida, la alimentación online. O sea, ¿en qué punto estáis? O sea, estamos intentando resolver todos esos problemas, pero también estamos como buscando sinergias nuestras, Vale. ¿sabes? Que no todo es, venga, vale, y esto... No, es que teniendo una huerta te viene muy bien tener un obrador que te permite asimilar picos de producción. Claro. Porque tú la huerta no es una fábrica que programas y aquí van a salir Sí, sí. 5.000 piezas. No, o sea, tú puedes planificar un cultivo para que estimar unos kilos. Pero dependiendo de cómo venga este año, las condiciones meteorológicas pueden salir menos o pueden salir 2 veces más. Y los tienes ahí. Y entonces tenemos previstos vías de asimilación de esos productos y la primera ya es el obrador. Y luego aparte, como propuesta de valor al consumidor final, es que es ideal. Porque, y ahora vuelvo otra vez a mis historietas, en nuestro caso, Fer cocina un montón, yo soy bastante nula y no me encanta cocinar. Pero sí que me gusta muchísimo comer y quiero comer sano. Entonces me veo ahí como en la situación de ¿cómo resuelvo esto? Y entonces una crema preparada que sé que no lleva ningún... Iba a decir mierda, ¿puedo decir mierda? Sí. Pues que no lleva mierda. Aquí sí, Pues, si te lo llevan tus padres, eso es otro tema. pues poder comerme una crema y poder dársela a mi hijo Santiago, pues me resuelve la vida. Entonces pienso, por favor, sí, unas albóndigas que están buenísimas y es que llevan lo mismo que llevarían las que me hago yo en casa, pues genial, porque me han ahorrado, pues ¿cuánto es unas albóndigas? 1 hora y media más o menos. Pues me ha ahorrado 1 hora y media, que puedo hacer en 1 hora y media 20.000 cosas, pero no por eso quiero tener que o pedirme un globo o comer algo que no sea sano. Entonces, en este caso el obrador tiene esas 2 vertientes, que para nosotros es muy bueno para gestionar la huerta, pero aparte aportamos mucho valor en el surtido. Y luego la parte de las cafeterías, pues dentro de Supernormal hacemos mucha comunicación, que yo siempre pienso en lo mío, pero pues yo he recibido esa información pues por mi abuela, por mi madre, por mi tío. Oye, hazte esta receta así, que es muy sencilla. Yo qué sé, conserva estas sardinas en escabeche que se hace de esta manera. Entonces siempre hacemos como ese ejercicio de divulgación para que esa información no se pierda, porque bueno, pues se está como perdiendo un poco la conexión con el origen de la comida. Y entonces pues intentamos que no sea así. Y el tener una cafetería también nos permite como demostrar de, oye, esta receta que ves aquí colgada en la columna de la tienda y que te puedes llevar, es la que te estás comiendo en la cafetería. Entonces, si te ha gustado este plato, cógete la receta, que es que son 10 minutos, cómprate las 4 cosas y te lo haces en casa. O sea, no tienes por qué volver aquí. Vale. Pero ya te sirve como para, oye, showroom es 100% o cómete el mixto y vas a ver lo bueno que es nuestro jamón dulce, ¿no? Y entonces, pues... Es verdad que a nivel de negocio... o sea, la huerta es un check, el obrador 100%. Las cafeterías, claro, la primera cafetería la abrimos va a hacer 1 año ahora. Vale. Y todavía tienen que crecer más, tienen que facturar más y tenemos que operativamente organizarlas mejor. Vale. Es un negocio nuevo también para nosotros, Claro, pero... es que no se parece, o sea, se parece mucho. O sea, entiendo las sinergias que dices, Almu, pero luego operar una cafetería... No, el día a día no es tiene nada otra que ver. historia. Es tipo que compras las sillas y luego te das cuenta que las sillas no se apilan.
Y a lo mejor es como bar 101, sillas apilables, ¿sabes? Y dices, ostras, pues no puedo ahora renovar el parque de sillas. Pues como las sillas y ya está. Las sillas y no las apilo, ¿sabes? Entonces tienes un carrusel de sillas. Pues sí, pues eso pasa. Vale, qué interesante. Oye, y ahora mismo, más o menos, como con todo lo que hacéis y no paráis de inventar cosas, para empezar, como ¿cuánto equipo tenéis? Y dos, ¿sois estables en facturación? ¿Tenéis muchísimos picos? ¿Estáis buscando financiación? O sea, ¿cómo sobrevivís? O sea, somos 43 personas. En total. En total, entre tiendas, desde huerto, huerta, o sea, todo... sí, 100%. A nivel de facturación sí que vamos creciendo. A ver, hay un mes malísimo que es agosto, ¿vale? Que la facturación cae un 80%. Pero ya ha pasado. Todo Madrid está por ahí. Ya ha pasado, ya está todo pagado en agosto. Todo va a venir bien. Y julio también cae como un 30%. Y luego el resto de los meses no es, o sea, no son picos, pero no es una curva constante, son como escalones, ¿no? Entonces sí que cuando subimos un escalón de facturación no lo bajamos, pero luego igual estás 2 o 3 meses ahí estancado. Entonces la empresa no es rentable todavía. O sea, requiere al final montar cada una de estas unidades productivas, ¿no? El huerto, CAPEX. el obrador, es CAPEX y es un número mínimo de personas imprescindible para cero producto, ¿sabes? Claro. Y eso, pues ahora ya que con la tercera tienda empezamos a tener un volumen interesante, pues la huerta empieza a ser rentable, el obrador empieza a ser rentable. Vale. Las tiendas sí que son rentables. Serrano, que la hemos abierto ahora, el segundo mes ya cubrió sus costes de personal y renta y demás. Pero luego, aparte de todo eso, tiene que generar un margen de contribución para pagarnos a nosotros, marketing, ¿sabes? Sí. Todo eso. Entonces, es verdad que estamos ya bastante cerca. Yo creo, vamos, esperemos que a final de año, enero, ya estemos en break-even. Y la financiación, yo tuve una experiencia muy mala con la financiación de terceros en mi negocio anterior. ¿Vale? Y entonces este negocio me he ido al lado opuesto, es decir, yo quiero controlar el 100% de la compañía. Entonces Incluyendo los euros de la compañía. Lo hemos financiado todo con familia y no hemos, o sea, no hemos pedido nada fuera más que Enisa o bancos. Igual es un error y es una reacción emocional pero como sigo sufriendo los coletazos del negocio anterior, ¿sabes? Péndulo, claro. Aquí no quiero ni tener ningún problema de eso. Entonces, es verdad que hemos tenido bastante financiación hasta ahora porque montar esto no es barato, no es montar una tienda. Al revés, o sea, las tiendas son los canales de venta de todo el proyecto que hay detrás. Es casi lo menos. Sí, justo, es un poco... Según el día, así. te puedo decir. Sí, también es verdad. Hoy no me hables que... Oye, ¿y qué soñáis con que acabe siendo esto? O sea, ¿os veis aquí a largo plazo? ¿Que los imagináis haciendo miles de tiendas? Bueno, pero que no sé si queréis un proyecto local, nacional. ¿Estáis pensando en mirar cosas en Barcelona? No sé, alguna cosa que no podéis contar, pero ¿qué os imagináis? A ver, ¿qué nos imaginamos? Un poco como ahora, la verdad. O sea, es que es una integración vertical y con poder seguir escalando la calidad, pues, y llegar a más gente y que se lo pueda ir permitiendo a más gente. Obviamente el paso inmediato y que siempre está y se va como comiendo a mordisquitos es ir incorporando en nuestra producción pues diferentes referencias. ¿Vale? Por ejemplo, ahora empezamos con una línea dulce, pues lo mismo, porque oye, pues vemos que es necesario, que no hay oferta de calidad o que se pueda como ajustar, y entonces pues empezamos a hacerlo. Entonces sería ir incorporando pues esas patas, pues nuestra propia producción de leche, pues carne. Es verdad que producir tú, al margen de que en un plano teórico dices, bueno, pues obtengo más margen porque agrupo el margen del que hace los huevos. Sí, si no hay errores y tal, sí. O sea, sobre el papel, Claro, sí. te da sobre el papel tiene otra ventaja y es que tienes un control total sobre la calidad de lo que vendes. Y eso nunca nadie lo va a hacer con el mismo mimo que tú. O es muy difícil encontrar. Y si lo haces es algo muy pequeñito y que no escala bien. Entonces, la manera de escalar nuestro negocio es ir incorporando procesos productivos que cuando empezamos con las verduras, empezamos a producir verduras sin saber cómo se vendían. Ahora, el día que empecemos a producir huevos, pues sabemos que vendemos X mil huevos a la semana y es mucho menos arriesgado, ¿no? Entonces, la manera de escalar esto es ir incorporando procesos productivos para ir adaptándote al crecimiento de la demanda, ¿no? Sí que en nuestros planes está salir de Madrid en algún momento. Es verdad que de momento Madrid es muy grande y caben muchos más supernormales de los que hay. Y abrir una ciudad nueva
tiene que replicarse el modelo de Madrid. O sea, tendríamos que intentar conseguir una huerta cerca, tendríamos que ver cómo es toda la logística para no que el supernormal de Barcelona o de Bilbao o de Valencia sea igual que los supernormales que hay aquí. Pero en nuestros planes sí que está es un proyecto de vida 100%, o sea, no nos planteamos un universo en el que digamos nos vamos de aquí, pero tampoco hay como no hay nadie que nos dé la turra nivel de financiación, podemos fijarnos un poco los ritmos que el negocio vaya pidiendo. Vale, pues entonces ya que nadie os da la turra más que entre vosotros, que me parece también interesante esto. Bueno, primero, habéis dicho de pasadalmo que sois padres de 2 niños, lo cual también felicitaros, y me encanta también que esto se diga, porque a veces parece que para emprender tienes que bloquear todas tus otras facetas de la vida, y creo que muchas veces pues no se puede o no se debe, o sea que eso me encanta, aunque hay días que seguro que dices, madre mía, ¿cómo hago todo? O voy a elegir qué hago mal hoy, más bien, ¿no? Pero ¿cómo es emprender en pareja? ¿Ha evolucionado mucho desde que empezasteis ahora y tenéis claramente o separación de roles o separación de en casa somos así y en el trabajo somos así? ¿O muchas veces estáis todo el día con la misma cantinela? Todo el día con la misma cantinela. O sea, hablamos de súper normal. No te digo 24 horas al día, pero es que hay veces que te metes en la cama hablando súper normal y te despiertas. He tenido una idea, podríamos hacer esto de esta manera, tal. ¿Vale? Y es verdad que hay días que ponemos limitaciones en plan, hoy ya no hablamos más de súper normal. Y eso suele ser porque nos hemos enfadado. Y es porque hay un pique o lo que sea. Pero realmente, o sea, es todo muy fácil. Sí que es verdad que al principio a lo mejor estaban las tareas como más mezcladas, pero no solo entre nosotros, sino pues también con Inés y con el resto del equipo. Ahora ya están un poco más definidas porque es mejor, es más práctico y así te puedes centrar y olvidar de las que no te tocan a ti y ya está. O bueno, por lo menos confiar en que tú haces las tuyas y eso sirve. Y sí que pienso que, claro, si algo ha habido ahí un desacuerdo en la oficina, pues en casa, como dejes un zapato donde no toca, ¡oh, el zapato! ¿Sabes? Y a lo mejor, ese zapato da igual, ¿sabes? Que me he cabreado hoy con un compañero de trabajo. Oh, vaya, es el mismo. Claro, entonces, pues le digo que el zapato, ¿qué hace ahí, sabes? Igual el zapato está 1 centímetro. Sí, sí. Pero también pienso que tiene la parte buena de que tienes la confianza y tienes pues la empatía y el cariño, ¿sabes? De, oye, pues si esto estás agobiado, sabes que te van a ayudar o que no te vas a encontrar pues resuélvelo, oye, es tu negocio. Es tu tema. Entonces, y estás construyendo algo juntos, ¿no? La relación con los socios es muy buena. Yo tengo una relación... Mi experiencia con mis socios en la empresa anterior fue magnífica, ¿no? Y nos unió mucho. Pues esto es lo mismo, pero pues luego además en casa... y te da mucha flexibilidad. Emprender en general te da mucha libertad de organización de tu tiempo y si además tu pareja pues también está metido contigo, pues la flexibilidad para estar con los niños cuando crees que tienes que estar y cuando ya pues están dormidos o lo que sea, pues esa organización ayuda bastante. Vale, qué interesante. Igual dentro de 5 años venimos y esto es un desastre. Según entramos en casa está prohibido hablar de supernormal. Yo me voy con super y ya se ha quedado con normal. Oye, y toda la parte de marketing estética, porque vuestras tiendas respiran un rollo distinto. La marca también podría ser como una marca de ropa. No sé si incluso estáis pensando hacer algo así como de branding tal, o eso lo dejéis para el futuro, con algodón ecológico, por supuesto. O sea, un poco toda esa parte fue... A propósito de quiero que nos distingan como algo muy distinto, quiero ser como muy cool, o sea, ¿cómo habéis llegado a ese punto? O sea, hay una intención muy clara desde el principio que es las tiendas ecológicas en España, entras y lo último que quieres hacer es comprar. O sea, es en plan, es que es súper deprimente. Al uso, las que te imaginas con el verde pálido, el marroncito. Sí. Tengo una ahora mismo en la cabeza que paso por delante y digo, totalmente. Entre herbolario y ecológico, ¿sabes? Que es en plan, voy si tengo un problema, no justo, porque tenga hambre. Porque yo qué sé, el osteópata me ha dicho que venga aquí, porque es que si no... Y entonces... Pero luego igual te compras la leche y tal, y está todo buenísimo. Entonces había una de, oye, aquí... Esto no tiene que respirar en la misma estética ecológica que el resto de tiendas. Y luego hay otro elemento que es, porque esto yo creo que es sabido por todo el mundo, que es que se come por los ojos. Entonces tú si tienes una tienda de comida tienes que tenerlo todo presentado súper apetecible. Entonces hay ciertas reglas que hemos ido aprendiendo, ¿no? Pues si yo te pongo una fila de tomate frito o 5 filas de tomate frito,
te cambia por completo. Te vas a comprar tomates fritos y hay mucho más tomates fritos si hay 5 si hay una, ¿no? Entonces esto lo intentamos ir aplicando y que siempre cuando vayas, te quieras llevar la tienda entera. Hay veces que lo conseguimos, hay veces que no, pero la idea es eso y es muy intencionado. Y el toque cool, o sea, no es en plan, lo quiero hacer cool, es un poco, pues ha quedado cool, porque realmente vender comida o sea, enseguida es cool, ¿sabes? Porque la comida atrae muchísimo. Atrae mucho es muy estética. mola, un tomate, estética, bueno, mira, sí. Loewe tiene el tomate y es como el tomate de Loewe. Sí, una botella de vino, o sea, hay cosas que son muy estéticas y eso juega a tu favor. Y luego el nombre, que es un juego de palabras que surgió porque al final cuando hicimos esa reconstrucción de ¿y cómo hay que hacer las cosas? Pues es que había que hacer las cosas normal. En plan, pues, ¿cuándo hay que cultivar el tomate? Ah, mira, pues esta es su temporada. Ah, vale, hay que cultivar en temporada. ¿Por qué? Porque en temporada es cuando crece mejor. Entonces, si plantas 5, vas a cosechar de 5. No se te van a morir 4 por el camino, porque está creciendo en su mejor momento. Y como ha crecido en su mejor momento, está creciendo con las mejores condiciones. Y entonces el tomate que va a salir va a ser el sabroso. Ah, vale. Cuando elijas la planta, puedes elegir una planta que te dé tomates súper resistentes o plantas que te den tomates que sabes que te van a dar buen sabor, porque son variedades que tienden más al sabor. Ah, bueno, pues hay que cogerla del sabor. Entonces todo era como muy, bueno, pues normal. Cuando lo coseches, intenta comértelo cuanto antes. No lo dejes en una cámara 3 semanas y dices, bueno, pues bastante normal, ¿sabes? Tú no vas al supermercado, te compras, yo qué sé, 1 kilo de melocotones y dices, bueno, y ahora lo voy a meter en la nevera y dentro de 3 semanas ya me las como. Dices, no, tú te las comes en el momento. Pues esto era un poco lo mismo y así con todo. Y entonces esa normalidad también nos llevó a la parte sostenible, porque hacer las cosas normales, por lo menos en el cultivo y en la parte logística, era lo mismo que decir, vale, pues es que hay que hacerlas natural y cuando te vas a lo natural tiendes a lo ecológico. Y entonces era ese juego de palabras. También decíamos mucho súper, igual que tú antes has dicho que espero que tengas un súper buen día, pues el súper lo teníamos como muy metido, entonces es pues muy normal. Y luego por otro lado súper de que es un supermercado. O sea, entonces, el nombre me parece brillante y luego además mi mujer dice mucho que hoy en día el adjetivo mejor que puedes recibir de alguien es que te diga que eres normal. 100%. Así que me encanta el nombre. Mil enhorabuenas. Chicos, vamos a tener que ir acabando porque este podcast casi todos nuestros oyentes lo usan para ponerse en forma y la vuelta del verano es un poco dura, entonces no tienen excesiva energía. Ánimo, chavales, pero para cerrar, tengo algunas preguntas rápidas, os voy a lanzar una a cada uno y me contáis un poco lo que os surja, ¿vale? Y si no, pues next, no pasa nada. Almu, ¿algún error con el que hayáis aprendido más que con un éxito? ¿Algún error? Las cestas semanales. Nos enfocamos muchísimo en ese producto y era un producto sobre todo online y entonces queríamos dar el producto perfecto, en mi caso pensando en mí, en plan, me cuesta muchísimo cocinar, pero quiero comer sano, pero venga, me quiero animar a cocinar, pero pensar en hacer la compra, buscar tiempo, lo veo muy chungo, entonces definimos un producto que era perfecto porque podías modificarlo, tenía un coste muy ajustado y luego resulta que operativamente y a nivel rentable era cero. ¿No? Entonces teníamos clientes muy contentos y nosotros a punto de quiebra. Exacto. Muy descontentos. Entonces lamentablemente tuvimos que pararlas. Vale, pues nada, gracias por la sinceridad. Fer, ¿algún mito sobre la comida ecológica que queréis derribar? Que no siempre está buena. que no porque sea ecológico va a decir que quiere decir que te vas a comprar un buen tomate. Vale, interesantísimo. En vuestro caso sí, por cierto. Efectivamente. Que quede claro. Almu, ¿hay algún producto que pienses que va a ser estrella en el futuro que ahora se consuma súper poco? No sé si van a ser los insectos, si va a ser la avena. O sea, ¿hay algo que tú pienses que va a hacer un boom de repente en el mercado? Ostras, ahí me pillas. Ni idea. Vale. Pues entonces, otra pregunta y me puedes responder cualquiera de los dos, ya que te has saltado esta. En 5 años, ¿creéis que va a cambiar mucho masivamente la forma de comprar? ¿Va a haber mucho más online? ¿Va a haber mucho más vuelta a lo físico? ¿Va a haber claramente segmentación de lo fresco y la despensa? Yo creo que online va a tener mucha más presencia y que cada vez se compra más comida preparada. Son 2 tendencias que yo creo que en 5 años van a ser más que ahora. Vale. Pues última pregunta que os lanzo, y esa sí que me tenéis que responder cada uno, es ¿cuál es el mayor bien que habéis hecho? Yo estoy muy feliz de contratar a personas que luego quieren meter a sus familiares en Supernormal.
Y entonces pienso, bueno, pues si están pidiendo, oye, que mi hermana está interesada, busca trabajo y que participe, que mi novio también está buscando trabajo, a ver si hay algún hueco, mi hijo, mi padre, pues pienso, bueno, pues al menos estas personas están contentas trabajando aquí, tanto que se lo recomiendan a sus familiares. Y qué bien. Y dais de comer a 40, ¿eh? O sea, que con no, eso... no es poco. Más lo que es de comer que cuando compran. Efectivamente. Yo estoy particularmente contento de que de verdad ahora tenemos un surtido muy completo y que cumple con la visión que teníamos, que es comida buena y de aquí. O sea, es que es el 95% de las referencias no salen de la península. Y yo creo que eso está súper bien. Es demostrar que se puede, que no tienes que traer naranjas a tomar por saco. Qué bueno. Pues oye, Fer, Almu, equipo súper normal, o al menos el que representáis hoy vosotros. Mil enhorabuenas por el proyecto, me parece una pasada. Me encanta ver toda la energía que desprendéis y todo lo que se ve que tenéis por delante. Y mucho ánimo, vamos a seguir la pista y a ver si en un par de años, no sé, nos hacéis un update de cómo están las cosas, ¿vale? Súper, pues muchísimas gracias a Pues vosotros. gracias a vosotros Gracias. y a los demás. Buen día a todos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.